Abrí las cortinas y vi la calle llena de sol. La luz entró fuerte en mi cuarto y me hizo sonreír. Tomé mi cartera de la mesa y la revisé con cuidado. No había mucho dinero, pero era suficiente para un día sencillo. Me senté en la cama y escribí una lista corta en un papel. Puse solo lo necesario: jabón, fruta y quizás un vestido si encontraba uno bonito. Pensé un momento en invitar a alguien, pero decidí salir sola. Quería un día tranquilo, solo para mí, sin planes complicados ni prisas. Después de hacer mi lista, caminé hasta el armario. No quería perder tiempo pensando demasiado. Miré la ropa colgada y escogí algo simple. Tomé mis jeans azules, esos que siempre me resultan cómodos, y una camiseta blanca. Eran fáciles de combinar y perfectos para caminar todo el día. Luego busqué mis zapatillas blancas. No estaban muy limpias, pero eran ligeras y suaves para mis pies. Me vestí despacio, con calma, disfrutando la rutina. Frente al espejo vi mi reflejo y sonreí un poco. No necesitaba nada elegante, solo sentirme cómoda y lista para moverme. Después agarré el cepillo y pasé varias veces por mi cabello. Sentí lo suave al deslizarse entre los dedos. Decidí hacer una coleta alta. Así no me molestaría con el viento ni con el calor. Ajusté la liga con fuerza y me miré otra vez. Era sencillo, pero me gustaba. Luego pensé en qué bolso llevar. No quería nada grande ni pesado. Saqué una pequeña bolsa de hombro, marrón claro, que siempre me acompaña en mis salidas. Revisé que estuviera limpia por dentro. Metí mi cartera, la lista de compras y un bolígrafo. También añadí un pañuelo, porque siempre me resulta útil. Me sentí organizada, como si ya estuviera a mitad del día. Respiré hondo y observé mi cuarto una última vez. La cama estaba desordenada, pero no me importó. Lo único en mi mente era salir y disfrutar. Puse la correa del bolso en mi hombro y me acerqué a la puerta. La mañana seguía brillando y parecía esperarme. Con un movimiento firme, cerré las luces y di un paso hacia el pasillo. Mi día de compras acababa de empezar y yo me sentía ligera, tranquila, preparada. Cerré la puerta con cuidado y giré la llave 2 veces. Siempre reviso que quede bien cerrada porque me da tranquilidad al salir. Sentí el bolso en mi hombro y bajé las escaleras del edificio despacio. El aire de la mañana era fresco y claro. Al abrir la puerta del edificio, vi a mi vecina. Ella estaba en su jardín, regando unas flores rojas que crecían junto a la verja. Me acerqué un poco y le sonreí. Ella levantó la mano y me saludó con alegría. No hablamos mucho, pero ese gesto me dio un inicio cálido para el día. Seguí caminando despacio por la calle. Mis pasos hacían un sonido suave en la acera.
Miraba las casas alrededor, algunas con cortinas abiertas, otras todavía cerradas. La ciudad parecía despertar con calma. No había prisa y eso me hacía sentir ligera. Llegué al final de la calle y crucé con cuidado hacia la avenida. Allí estaba la parada del autobús. Era un poste metálico con un pequeño letrero azul. Nadie más esperaba, así que me quedé sola, apoyada contra la pared. Sentí el sol en mi rostro y pensé en todo lo que tenía por delante, el mercado, las tiendas, quizás un libro. Miré el reloj en mi muñeca y noté que aún era temprano. Tenía el día entero para mí. Eso me tranquilizó aún más. El silencio de la parada me dio unos minutos de respiro. Cerré un momento los ojos y escuché a los pájaros en un árbol cercano. Abrí los ojos al escuchar un motor a lo lejos. El autobús se acercaba despacio. Me acomodé el bolso y me preparé para subir. Mi pequeña aventura de compras continuaba con ese viaje sencillo. El autobús llegó despacio, con un ruido fuerte en los frenos. Subí por los escalones y saludé al conductor con un gesto rápido. Pagué mi pasaje y caminé hacia el fondo. No había mucha gente, solo 2 señoras con bolsas y un hombre que leía el periódico. Busqué un lugar junto a la ventana y me senté. El asiento estaba un poco duro, pero cómodo para el trayecto corto. Apoyé mi bolso en las piernas y miré afuera. El vidrio estaba un poco sucio, pero me dejaba ver las calles llenas de movimiento. Había bicicletas, coches, niños con mochilas y un perro que corría detrás de una pelota. Todo parecía vivo bajo el sol de la mañana. El autobús se detuvo unos minutos en otra parada. Mientras esperaba, levanté la vista al cielo. Había nubes blancas y suaves que se movían lentas, como si no tuvieran prisa en llegar a ningún lugar. Eso me hizo sentir calma. El ruido de la calle, los motores y las voces entraban por la ventana entreabierta. No era molesto, era como una música cotidiana. El autobús arrancó otra vez y el paisaje cambió. Pasamos por tiendas pequeñas, panaderías y también por una plaza donde unos hombres jugaban cartas. Vi un niño que agitaba la mano hacia el autobús y sin pensarlo levanté la mía para saludarlo. Fue un gesto simple, pero me sacó una sonrisa. Me recosté un poco contra el asiento y dejé que el movimiento me llevara. El vaivén del vehículo tenía algo hipnótico. Pensaba en el mercado y en la primera parada que iba a hacer. Tal vez comprar algo para desayunar, algo simple y caliente. Esa idea me dio hambre y mi estómago hizo un pequeño ruido que me hizo reír sola. El viaje fue corto, apenas unos minutos más. Cuando vi las tiendas llenas de gente y los letreros coloridos, supe que había llegado a mi destino. El autobús se detuvo con un golpe seco. Me levanté despacio, cuidando no olvidar nada. Ajusté la correa del bolso y caminé hacia la puerta.
El aire fresco me recibió otra vez al bajar. La parte más animada de mi día estaba por empezar. Al bajar del autobús sentí el cambio inmediato. La calle estaba llena de movimiento, voces y colores. Personas caminaban con bolsas grandes, vendedores hablaban en voz alta y el aire parecía más vivo que en mi barrio tranquilo. Me mezclé con la multitud y avancé despacio, observando cada detalle. El primer olor que me atrapó fue el del pan recién horneado. Venía de una panadería con una puerta abierta y un letrero pintado a mano. El aroma cálido me envolvió y de pronto mi estómago volvió a recordarme que aún no había comido nada. Me acerqué un poco más, atraída como si fuera un imán. La vitrina de la panadería estaba llena de cosas deliciosas, panes dorados, pasteles brillantes y croissants que parecían crujientes por fuera y suaves por dentro. El cristal estaba limpio y reflejaba un poco la luz del sol, como si quisiera mostrar que todo allí era fresco y tentador. Me quedé unos segundos mirando, sin decidir de inmediato. Podría haber seguido caminando, pero el olor y la vista eran demasiado fuertes. Sentí que un día de compras debía empezar con algo pequeño, algo que me diera energía. No quería gastar mucho, pero un croissant no parecía un lujo exagerado. Mientras pensaba, la puerta de la panadería se abrió de golpe y salió una mujer con una bolsa de papel. Su expresión era feliz, como si llevara un tesoro en las manos. Ese detalle me convenció del todo. Sonreí sola y me acerqué a la entrada. El interior estaba lleno de calor y luz suave. La panadera atendía a un cliente, pero yo me quedé mirando la bandeja con croissants. Eran dorados, con una capa ligera de azúcar. Parecían esperarme. Mi lista de compras podía esperar un poco más. Sentí que el verdadero inicio de mi día sería aquí, con un bocado sencillo pero perfecto. Salí otra vez a la calle, decidida. Iba a darme ese gusto. El mercado bullía a mi alrededor, pero para mí, en ese instante, todo giraba alrededor de ese aroma y de esa pequeña elección. Entré en la panadería con paso tranquilo. El calor del horno me envolvió como una manta. La panadera me miró con amabilidad desde detrás del mostrador. Yo señalé un croissant dorado que brillaba bajo la luz. No necesitaba decir muchas palabras. Mi dedo lo eligió por mí. Ella asintió con una sonrisa y lo tomó con unas pinzas de metal. Con cuidado lo envolvió en un papel blanco que crujió suavemente al doblarse. Ese sonido me dio una extraña alegría, como si todo el momento fuera un pequeño regalo. Pagué con unas monedas que había preparado en mi bolso. La mujer me dio el paquete y me deseó un buen día. Agradecí con una sonrisa tímida y salí de la tienda. El sol de la calle me recibió de nuevo. Caminé unos pasos hasta un banco de madera en la acera, bajo un árbol delgado que daba un poco de sombra.
Me senté y abrí el papel despacio, disfrutando el gesto. El croissant estaba aún tibio. Tomé el primer bocado y sentí cómo la mantequilla suave y el crujido ligero se mezclaban. Era simple pero perfecto. Comí con calma, sin mirar el reloj ni pensar en las tiendas. Solo observaba a la gente pasar frente a mí. Un niño con una mochila grande corrió con prisa, seguido por su madre. Una pareja salió de la panadería con 2 cafés en vasos de cartón. Un hombre mayor caminaba despacio con un bastón, mirando a todos lados. Todo parecía una escena común, pero para mí era parte de ese momento especial. Mientras terminaba mi croissant, doblé el papel y lo guardé en mi bolso para no dejar basura. Me limpié las manos con el pañuelo que llevaba. Sentí una energía nueva, como si ese pequeño desayuno me hubiera dado la fuerza exacta para continuar. Me levanté del banco con una sonrisa ligera. Ahora sí, estaba lista para seguir con mi paseo y mirar todo lo que me esperaba en la calle del mercado. Con el sabor dulce todavía en mi boca, me levanté del banco y comencé a caminar despacio por la calle del mercado. Mis pasos eran tranquilos, como si no tuviera prisa por llegar a ningún lugar. Las vitrinas de las tiendas parecían brillar bajo el sol. Cada escaparate mostraba algo distinto y mis ojos se detenían en cada detalle. Primero pasé frente a una tienda llena de vestidos. Los colores eran intensos, rojos brillantes, azules profundos, amarillos que parecían luz pura. Me quedé unos segundos observando un vestido verde que caía con suavidad en el maniquí. No entré, pero me gustó imaginar cómo se sentiría la tela entre mis manos. Más adelante vi una zapatería. Los zapatos estaban alineados con cuidado, como si fueran joyas. Unos tacones plateados llamaron mi atención. No suelo usar tacones, pero esos parecían sacados de un baile elegante. Me acerqué más al vidrio y sonreí sola al pensar en lo raro que me vería con ellos. Seguí avanzando y mientras caminaba saqué mi teléfono. No quería comprar demasiado, pero sí guardar recuerdos. Tomé fotos de los escaparates que más me gustaban. Una blusa blanca con bordados azules, una bufanda larga y suave y también un bolso negro que parecía práctico. Guardar esas imágenes era como crear una lista secreta de sueños. La calle estaba llena de gente que hacía lo mismo. Algunos miraban rápido, otros se quedaban mucho tiempo frente a un escaparate. Una niña pequeña tiraba de la mano de su madre, señalando una muñeca en una vitrina. Esa escena me hizo sonreír, porque yo también me sentía un poco como la niña, con ojos grandes y curiosos. El sol seguía iluminando todo con fuerza, y yo me dejé llevar por la calma de mirar sin comprar. A veces observar era suficiente. Cada vitrina era como una pequeña historia y yo disfrutaba ser parte de ese paseo lento. Cuando guardé el teléfono otra vez en mi bolso, me sentí lista para algo más.
Mirar había sido bonito, pero ahora quería entrar a una tienda y probarme algo con mis propias manos. Después de caminar y mirar tantas vitrinas, sentí que era el momento de entrar en una tienda. Elegí una que tenía un letrero sencillo y grandes ventanas llenas de vestidos. Empujé la puerta de vidrio y un suave sonido de campanilla anunció mi llegada. El interior olía a tela nueva y perfume ligero. Avancé entre los percheros despacio, tocando algunas prendas con la mano. La luz del techo era clara y hacía brillar los colores. Un vestido rojo llamó mi atención de inmediato. Era fuerte, elegante como para una fiesta. Lo tomé y lo colgué en mi brazo. Luego vi uno azul, más sencillo, más ligero, casi como el cielo de la mañana. Decidí probar los dos. Una dependienta me sonrió desde la caja, pero no me habló. Yo me dirigí sola hacia los probadores. Eran cabinas pequeñas con cortinas grises. Entré en una y colgué los vestidos en un gancho. Primero me puse el rojo. Al mirarme en el espejo, sentí que me cambiaba un poco. El color era intenso, me hacía ver distinta, casi más seria. Giré un poco y observé cómo caía la tela. Sonreí, pero no estaba segura. Después probé el azul. El contraste fue inmediato. El espejo me devolvió una imagen más fresca, más tranquila. Moví los brazos y la tela se sentía ligera, cómoda. Me reí bajito porque me gustaba más, aunque aún no estaba decidida. Me quedé un rato mirando mi reflejo, comparando uno y otro en mi mente. El rojo tenía fuerza, pero el azul parecía hablar de un día sencillo como el que estaba viviendo. Ese detalle me hizo dudar, pero también me divertía la elección. Volví a ponerme mi ropa normal y recogí los dos vestidos en mis brazos. Abrí la cortina y caminé hacia la sala principal. Mientras avanzaba, todavía pensaba en qué decisión tomar. El espejo me había mostrado dos versiones de mí y ahora tocaba elegir cuál de ellas llevaría conmigo en ese día de compras. Con los dos vestidos en mis brazos, me acerqué al mostrador. La dependienta levantó la vista y me regaló una sonrisa tranquila. Yo dudaba aún, así que decidí preguntarle. Le mostré primero el vestido rojo y luego el azul. Ella me observó con cuidado, como si analizara mi rostro y mi forma de hablar. Después señaló el azul y dijo que se veía más natural en mí, que parecía ligero y fresco como la mañana soleada de ese día. Sus palabras me dieron claridad. Recordé cómo me había sentido frente al espejo. El rojo me transformaba en alguien más serio, casi en otra persona. El azul, en cambio, parecía una extensión de mí misma, sencillo y cómodo. No quise pensarlo más. Le entregué el azul y sonreí, segura de la decisión. La dependienta dobló el vestido con cuidado.
Lo colocó en un papel blanco que crujía suavemente y luego lo guardó en una bolsa sencilla. El sonido me dio una pequeña emoción, como si ese objeto llevara algo más que tela. Era como guardar un recuerdo dentro del papel. Saqué unas monedas y billetes de mi cartera y pagué. Guardé el cambio en mi bolso y miré la bolsa sobre el mostrador. La tomé con ambas manos, despacio, como si fuera frágil. Me sorprendió sentir tanta alegría por una compra tan simple. Antes de salir, me detuve un momento a observar el interior de la tienda. Otros clientes miraban ropa, la dependienta atendía con calma y el aire olía todavía a perfume ligero. Era un lugar común, pero para mí se había convertido en parte importante de mi día. Al abrir la puerta y volver a la calle, el sol me iluminó otra vez. Caminé con la bolsa colgando de mi brazo. Podía sentir el peso ligero del vestido dentro, como un secreto feliz. Respiré hondo y avancé por la calle llena de tiendas. Ya tenía algo mío, algo elegido con cuidado. Y aún me esperaba el resto del día, con más sorpresas que descubrir. Con la bolsa del vestido colgando de mi brazo, seguí caminando por la calle. Había ruido y movimiento, pero en medio de todo noté un pequeño local más tranquilo. Era una librería. El letrero de madera tenía letras gastadas y la puerta estaba entreabierta. Sentí curiosidad y decidí entrar. Al cruzar la puerta, el ambiente cambió por completo. Adentro no se escuchaba el bullicio de la calle, solo un silencio suave, roto de vez en cuando por el pasar de una página. El aire olía a papel y a tinta, un olor que siempre me ha parecido cálido. Caminé despacio entre los estantes. Había libros de todos los tamaños, algunos con portadas nuevas y brillantes, otros viejos, con lomos gastados que contaban su propia historia. Me detuve en una mesa cercana a la entrada. Sobre ella descansaban novelas recientes y también algunos libros de poesía. Mis ojos se fijaron en un libro pequeño de tapa azul clara. Era una antología de poemas. Lo tomé en mis manos y lo abrí al azar. Leí unas pocas líneas. Las palabras eran sencillas, pero tenían un ritmo que me atrapó. Pensé en mi hermana de inmediato. A ella le encantan los poemas y siempre habla de cómo la inspiran antes de dormir. Sonreí mientras lo cerraba. No estaba en mi lista de compras, pero me gustaba la idea de llevarle un detalle. Colocar ese libro en sus manos sería un regalo inesperado. Caminé hasta el mostrador, donde un hombre mayor me atendió con voz amable. Pagué y él me entregó el libro envuelto en un papel fino. Guardé el paquete con cuidado dentro de mi bolso y volví a la calle. El ruido de nuevo me envolvió, pero ahora llevaba conmigo algo especial. Ya no era solo un vestido para mí, sino también un pequeño regalo para alguien que quiero.
Esa mezcla de compras prácticas y gestos simples hacía que mi día se sintiera aún más completo. Después de salir de la librería, sentí que mi estómago empezaba a protestar. Ya había caminado bastante y el croissant de la mañana no era suficiente. Miré alrededor y vi un pequeño café en la esquina. Tenía mesas afuera, bajo una sombrilla roja, y un par de personas conversaban con tazas en la mano. Decidí entrar y hacer una pausa. El interior era acogedor. Había un aroma a pan tostado y café recién hecho. Elegí una mesa junto a la ventana para seguir viendo la calle. Me senté, dejé la bolsa del vestido a un lado y el libro bien guardado en mi bolso. Una camarera joven se acercó con una libreta. Pedí un sándwich y un jugo de naranja. Algo simple, suficiente para recuperar energía. Mientras esperaba, saqué el teléfono y abrí la aplicación de notas. No me gusta dejar pasar los detalles de un día así y comencé a escribir. Puse cosas pequeñas, el olor del pan en la panadería, la risa que me salió sola frente al espejo, el azul suave del libro de poesía. Eran apuntes que quizá olvidaré con el tiempo, pero al escribirlos siento que quedan más vivos. La camarera regresó con mi pedido. El sándwich estaba tibio y olía delicioso. Le di un bocado y el pan crujió suavemente. El jugo era fresco, con un sabor ácido que me despertó de inmediato. Comí con calma, mirando a la gente pasar por la ventana. Algunos llevaban bolsas grandes de compras, otros caminaban sin prisa. Me gustaba sentirme parte de esa corriente, pero al mismo tiempo tener este momento de pausa solo para mí. Cuando terminé, recogí mis cosas y pagué en la caja. La camarera me sonrió otra vez y me deseó buena tarde. Salí del café con una sensación de descanso y ligereza. El día todavía tenía muchas horas por delante, pero ya se sentía lleno de momentos simples que me hacían feliz. Con el estómago satisfecho y nuevas fuerzas, decidí continuar con las compras más prácticas. Seguí caminando unas calles más hasta llegar al supermercado. La entrada estaba llena de carritos y cestas, y la gente iba y venía con rapidez. Tomé una cesta pequeña porque no necesitaba mucho. Lo primero en mi lista era jabón. Caminé hacia el pasillo de productos de limpieza. Había muchas marcas y colores diferentes. Me detuve un momento a comparar precios y tamaños. Al final elegí una pastilla sencilla de olor fresco que me pareció suficiente. La puse en la cesta y continué. Luego fui a la sección de frutas. El aire allí era distinto, más fresco, con un aroma dulce. Las manzanas rojas brillaban bajo la luz, mientras que los plátanos estaban apilados en racimos grandes. Me acerqué a ambos. Tomé una manzana en la mano y luego un plátano, calculando el peso y pensando en el precio.
Dudé un instante, pero decidí llevar un poco de los dos. Era mejor variar y así tendría fruta para varios días. Mientras avanzaba hacia la caja, vi un estante con bolsas reutilizables. Eran de tela sencilla, con dibujos de hojas verdes. Recordé que siempre me quejo de cargar tantas bolsas plásticas en casa. Esta parecía una buena oportunidad para cambiar esa costumbre. Tomé una y la añadí a mi compra. En la caja, la cajera pasó cada producto y yo saqué unas monedas de mi cartera. Pagué y guardé todo en la nueva bolsa de tela. Sentí una satisfacción pequeña pero real. No era solo por la compra, sino por la idea de llevar algo que podría usar muchas veces. Salí del supermercado y me detuve un momento en la acera. La tarde seguía clara, aunque las nubes empezaban a juntarse un poco. Colgué la bolsa en mi hombro y miré alrededor. Tenía ya un vestido, un libro de poesía para mi hermana y ahora frutas y jabón. No era una lista grande, pero cada cosa tenía su propio valor. Con pasos tranquilos retomé el camino, dispuesta a ver qué más traería el resto de la tarde. Cuando salí del supermercado, el aire ya no era tan claro como antes. El cielo había cambiado sin darme cuenta. Las nubes oscuras se habían reunido arriba, pesadas y silenciosas. Caminé unos pasos más por la acera y sentí la primera gota en mi brazo. Luego otra y otra más. En pocos segundos la lluvia empezó a caer con fuerza. No era un diluvio, pero sí lo suficiente para mojarme de pies a cabeza si me quedaba en medio de la calle. Me detuve y abrí mi bolso rápidamente. Por suerte, siempre llevo conmigo un paraguas pequeño. Era barato, de tela negra y algo torcido por el uso, pero cumplía su función. Lo abrí y el sonido de la tela estirándose me dio alivio. Seguí caminando un poco, pero la lluvia creció más. Las gotas golpeaban el paraguas con un ritmo constante, como si fueran tambores. Miré alrededor y vi un viejo portal abierto con un techo que ofrecía refugio. Decidí esperar allí. Me apoyé contra la pared y respiré profundo, escuchando el agua caer en la calle. El mundo parecía transformado, los coches pasaban levantando charcos, las personas corrían apretando sus bolsas y algunos se cubrían con periódicos o chaquetas. Yo, en cambio, estaba tranquila bajo ese pequeño refugio. Observaba cómo las gotas dibujaban líneas rápidas en el suelo. El olor del aire también cambió. La lluvia trajo consigo un aroma fresco, casi a tierra limpia. Cerré un momento los ojos y dejé que esa sensación me envolviera. No me molestaba la espera, era como una pausa inesperada dentro de mi día. Después de unos minutos, la lluvia empezó a perder fuerza. Las gotas se hicieron más suaves, menos constantes. Cerré el paraguas y lo sacudí con cuidado. El cielo seguía gris, pero ya dejaba ver un poco de claridad entre las nubes.
Tomé mi bolsa de tela con más firmeza y salí del portal. El suelo estaba mojado, reflejando las luces de las tiendas como un espejo. Con pasos lentos, retomé mi camino, agradecida de haber tenido ese momento de calma en medio de la lluvia repentina. Cuando dejé atrás el portal, la lluvia ya era apenas un murmullo. El aire se sentía más fresco, como si la ciudad hubiera respirado hondo. Caminé despacio hasta la parada del autobús, cuidando de no resbalar en las aceras mojadas. Mis zapatos se humedecieron un poco, pero no me importó. Sentía que el día estaba llegando a su cierre con suavidad. El autobús no tardó en llegar. Subí y encontré un asiento junto a la ventana, el mismo lugar que había elegido en la mañana. Me acomodé y apoyé la cabeza contra el vidrio frío. Afuera las calles brillaban por el agua. Los charcos reflejaban las luces de los letreros y los rostros de las personas que seguían caminando con prisa. Mientras el autobús avanzaba, repasé mentalmente lo que había comprado. El vestido azul, doblado con cuidado en su bolsa, descansaba en mi regazo. Cada vez que miraba la bolsa, una pequeña sonrisa aparecía en mi rostro. Me parecía increíble que una prenda tan simple pudiera darme tanta alegría. También pensé en el libro de poesía guardado en mi bolso, esperando a sorprender a mi hermana. Eso me llenaba de ternura. El vaivén del autobús y el ruido de las ruedas sobre el asfalto mojado me dieron una sensación de calma. Cerré los ojos por unos segundos y dejé que los sonidos de la ciudad se mezclaran como una canción lenta. No era cansancio, era más bien un descanso merecido después de tantas horas caminando y mirando. Abrí los ojos cuando reconocí las calles cercanas a mi barrio. El cielo se aclaraba un poco, mostrando un azul débil detrás de las nubes grises. El autobús frenó con suavidad y me preparé para bajar. Tomé mis cosas con cuidado, ajusté el bolso en mi hombro y me dirigí a la puerta. Al poner un pie en la acera, sentí que volvía a casa no solo con bolsas, sino con recuerdos guardados en cada paso del día. La calle tranquila me recibió con su silencio habitual y supe que el final de la jornada sería tan sereno como había comenzado. La caminata desde la parada hasta mi edificio fue corta. El barrio estaba silencioso, con apenas algunos vecinos conversando en las puertas. Subí las escaleras despacio, con la bolsa del vestido en un brazo y la de tela en el otro. Al entrar a mi casa, cerré la puerta con calma y sentí ese alivio único de estar de vuelta. Lo primero que hice fue dejar las bolsas sobre la mesa. Me quité los zapatos húmedos y suspiré, feliz de descansar. Luego fui a mi habitación y saqué mi pijama más suave, de tela ligera. Cambiarme fue como soltar todo el peso del día. El contacto de la ropa limpia y cómoda me hizo sonreír sola. Después busqué en mi bolso el pequeño paquete con el libro de poesía. Caminé hasta el cuarto de mi hermana y toqué la puerta.
Ella abrió con curiosidad y yo le tendí el regalo envuelto en papel fino. Sus ojos brillaron al verlo y cuando lo abrió sonrió con fuerza. Me abrazó sin decir mucho y ese gesto fue suficiente. Sentí que ese detalle simple había valido la pena. Regresé a mi cuarto y me senté en la cama. La bolsa con el vestido azul seguía sobre la mesa. La miré un momento, imaginando cuándo lo usaría por primera vez. No tenía un plan exacto, pero eso no importaba. Lo importante era la sensación que me daba, ligereza, frescura, un recuerdo de ese día tranquilo. Saqué mi cuaderno y abrí una página nueva. Escribí: hoy me sentí calmada y brillante. Luego añadí pequeños detalles: el olor del croissant, la sonrisa de la dependienta, la lluvia repentina y el reflejo de las luces en los charcos. Todo parecía común, pero para mí tenía un valor especial. Cuando cerré el cuaderno, me recosté en la cama. El silencio de la noche cubría la casa y yo me sentía agradecida. No había sido un día extraordinario, pero había tenido algo mejor, momentos pequeños que me hicieron sentir presente. Con esa idea en la mente, apagué la luz y dejé que el descanso cerrara mi jornada de compras.